Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos de traileros, de gente como tú o como yo que se encuentran de viaje, regresando a casa, pero todas tienen algo en común. Las historias que estás a punto de escuchar transcurren durante un viaje en auto, en la oscuridad de la carretera. Así es que, si nos estás escuchando en tu auto mientras conduces, esperemos que no te encuentres con nada extraño esta noche. Así le damos comienzo a este nuevo episodio de Relatos Siniestros. Hola, soy Alfredo. He trabajado como trailero durante más de una década, pero recientemente cambié de empresa. Mi amigo Johnny me habló sobre el salario en su nueva compañía, así que prácticamente le rogué que me ayudara a conseguir un trabajo allí. Me refirió y afortunadamente fui contratado después de una extraña entrevista. Las preguntas que me hicieron en esa entrevista eran desconcertantes. ¿Alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Y otras por el estilo. Respondí con sinceridad y, para mi sorpresa, fui contratado ese mismo día. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo, pero lo peculiar era que debía hacerlo exclusivamente de noche y llegar a mi destino antes del amanecer. Aunque los turnos nocturnos no eran ajenos para mí, el sueldo generoso hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de subir al tráiler, me envió un mensaje de voz con instrucciones cruciales. Hola, Alfredo. Bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor experimentado, pero nuestra compañía tiene una lista de reglas que debes seguir rigurosamente. Estas son todas las reglas que debes seguir mientras conduces. Te las explicaré aquí y también te enviaré un mensaje de texto para que puedas recordarlas en caso de que lo necesites. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Este camino es increíblemente oscuro y aunque las luces parezcan inútiles, no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y continúa conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. El oscuro camino y las reglas extrañas me sumieron en un mundo inquietante. A medida que avanzaba, las inquietantes instrucciones se apoderaban de mis pensamientos y me di cuenta de que había ingresado a un territorio misterioso y aterrador, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes, acelera al máximo hasta que dejen de hacerlo. Puede que en ese momento veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Detén tu unidad y pregúntale a dónde va. Si dice a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si pronuncia cualquier otra cosa, acelera sin mirar atrás. El anciano permanecerá en silencio durante 1 hora mientras conduces.
y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir. Incluso si estás en medio de la nada, haz lo que te diga. Pero una vez que se vaya, por favor, no lo mires mientras camina hacia la oscuridad. Las instrucciones de Johnny se volvían cada vez más perturbadoras a medida que avanzaba mi recorrido. Una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las primeras millas se deslizaron en medio de la oscuridad y el silencio, y mi mente comenzó a jugar trucos. Los golpes y gruñidos que venían de la parte trasera del tráiler eran difíciles de ignorar, pero sabía que debía hacerlo para mantener la cordura. Antes de llegar a la milla 30, debes apagar tu radio, si la tienes encendida. Bajar el volumen no funcionará, así que asegúrate de apagarla. Esto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Presta mucha atención. Si se reproduce una canción cualquiera, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo escuchas estática, detén tu unidad de inmediato. Apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Intenta permanecer lo más quieto posible, incluso si escuchas golpes en el parabrisas y el techo. Mantén los ojos cerrados, incluso si sientes que la puerta del tráiler se abre. Lo que sea que haya entrado, lo cerrará. Cuando termine de explorar la cabina, una vez que los ruidos cesen, podrás abrir los ojos lentamente y mirar la ventana del conductor. Mis manos temblaban en el volante mientras seguía las siniestras instrucciones de Johnny. El camino oscuro parecía extenderse hasta el infinito y cada sombra se volvía una amenaza potencial. Cuando alcancé la milla 50, las luces altas revelaron algo que se movía a un lado de la carretera, corriendo en 4 patas. Independientemente de cuán rápido acelerara, parecía seguirme con facilidad. La velocidad era mi única aliada mientras me aferraba a la carretera, pero sabía que estaba en un juego peligroso. Unas curvas se avecinaban y debía cortarlas cuidadosamente para que la criatura desapareciera. 1, 2, 3 curvas y finalmente desapareció. La criatura se había ido, al menos por ahora. Mi corazón latía desbocado mientras avanzaba por el inquietante camino. Cada regla que Johnny me había transmitido parecía una pieza de un rompecabezas macabro que se formaba ante mis ojos. Llegué a la milla 70 y en ese momento mi camión se apagó de repente. Apreté los dientes intentando mantener la calma mientras luchaba por reiniciar el motor. En ningún momento se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor hacia las figuras que se acercaban corriendo hacia el tráiler. En lugar de eso, me centré en la tarea a mano y logré encender el motor nuevamente. Avancé rápidamente sin mirar atrás, consciente de que cualquier desviación de las reglas podría ser fatal. En la milla 80 el calor dentro de la cabina se volvió insoportable. Sabía que no debería abrir las ventanas bajo ninguna circunstancia, a pesar del calor asfixiante. Intenté quitarme la chaqueta, pero el sudor empapaba mi piel. La carretera se extendía recta frente a mí y me di cuenta de que un descuido podría llevarme a caer por un acantilado. El calor seguía aumentando y el interior del tráiler se había convertido en un horno.
La tentación de abrir la ventana era insoportable, pero recordé la advertencia de Johnny y resistí. Me enfoqué en mantener las luces altas encendidas mientras orinaba entre las millas 81 y 90. Cada segundo en ese escenario me parecía eterno. Cuando me encontraba ocupado en mi tarea, vislumbré algo moviéndose detrás del camión. Instintivamente giré la cabeza para mirar, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que no debía seguirlo, pero la paranoia se apoderaba de mí. Se movía sin cesar alrededor de la unidad, siempre fuera de mi campo de visión directo, como si estuviera esperando su oportunidad. Un grito agudo en la distancia me sacó de mis pensamientos. Sin dudarlo, corrí hacia la cabina y pisé el acelerador. Mi mente estaba llena de terror mientras el grito persistía. No importaba si me orinaba encima, no podía permitirme perder ni un segundo. Mi vida dependía de ello. Mi corazón seguía martillando mientras aceleraba en medio de la oscuridad implacable. El grito agudo se desvaneció gradualmente, pero mi mente estaba llena de angustia. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 3 de la madrugada y las palabras de Johnny resonaron en mi cabeza. No respondas, no importa quién sea, ni siquiera si parezco ser yo. El teléfono continuó sonando, pero no cedí. La persona al otro lado intentaría 3 veces antes de enviar un mensaje, pero esta vez me resistí a la tentación de abrir el mensaje. La urgencia de la situación me mantenía alerta y sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Llegué a la milla 100 y vi las luces de otro vehículo en la distancia. Apagué las luces inmediatamente y esperé que los otros camiones pasaran. No podía arriesgarme a atraer la atención no deseada. Solo cuando estuve seguro de que estaban lo suficientemente lejos, encendí mis luces nuevamente. Repetí este proceso cada vez que veía luces acercándose en mi espejo retrovisor. No tocaba la bocina ni hacía nada que pudiera llamar su atención. Mantuve mi mirada en el espejo retrovisor y si veía las luces de un camión girando y volviendo hacia mí, aceleraba para alejarme lo más rápido posible. A medida que avanzaba hacia la milla 120, vi una señal que indicaba una velocidad de 20 millas por hora. Reduje la velocidad drásticamente, sin atreverme a superar el límite. El sonido podía atraer una atención no deseada, y mi vida dependía de mantenerme en las sombras. Solo cuando vi otra señal que indicaba un límite de velocidad mayor, pude acelerar de nuevo. Al llegar a la milla 130, divisé a una mujer saludando y pidiendo ayuda a un lado de la carretera. Johnny me advirtió que no hiciera caso en detenerme, que viera por el retrovisor si aún estaba ahí. Si no estaba, no volteara el asiento del copiloto, solo la vista al frente. Sabía que no debía disminuir la velocidad, ni siquiera intentar mirarla. Mantuve mi vista en el espejo retrovisor mientras pasaba junto a ella. Cuando finalmente la dejé atrás, resistí la tentación de mirar al asiento del pasajero, donde podría haber aparecido sin previo aviso. Finalmente llegué a la milla 140 y la sensación de alivio se apoderó de mí. Desde este punto, el camino parecía un trayecto directo hacia mi destino. Sabía que no debía intentar dar vuelta a mi camión mientras estuviera en la carretera, ni mucho menos usar el GPS
antes de llegar a la ciudad. Cualquier desviación me llevaría a un destino incierto y peligroso. Cuando finalmente llegué al lugar del cliente, los empleados se hicieron cargo del cargamento y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras salía del camión, agradeciendo en silencio haber sobrevivido a ese viaje aterrador. Johnny me había advertido de un trabajo extraño, pero nada me había preparado para las horripilantes reglas que había tenido que seguir para llegar con vida a mi destino. Nunca olvidaré esa noche en la carretera. Hola grupo, quiero compartir con ustedes el siguiente relato y espero que les guste. Cuando fui director del C4, nosotros mandábamos las ambulancias al lugar de los hechos de tránsito y algunas veces los acompañé. El doctor Efren es un amigo que tenía muchos años trabajando en el CEMEFO, el Servicio Médico Forense, para quien no lo sepa. Era común que nos viéramos por chamba. Hace algunos años tuvieron bronca con su unidad para trasladar cadáveres y nos pidieron un favor, que si no podíamos llevar a la chica que había fallecido. Ella había tenido un accidente vehicular. Su cuerpo pequeño y ebrio había salido disparado por el parabrisas. Cayó a unos 6 metros de su centra después de haber chocado contra un poste. Impactó de cráneo y se arqueó tanto su cuello que sus vértebras no soportaron la presión y terminó falleciendo al instante. Llegamos y no había nada que hacer. Ella estaba tumbada en el piso con la mirada perdida, con la boca abierta con líquido rojo, pero con su pequeño cuerpo de apenas unos 20 años en una posición indolente. Se le revisó por protocolo, pero ya no había nada que hacer. Pero esa mirada fría y quieta que tenía perturbaba. La atendías y ella todavía... No sé cómo explicarlo. Es que se sentía como si ella te devolviera la mirada, sin parpadear, sin vida. Y ella ya no estaba ahí, pero su cuerpo te respondía. Se le cubrió con una sábana en espera del peritaje. Llegó Efren, le pasaron los papeles y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió el favor. Él se subió a la unidad con nosotros mientras nos decía el parte de la noche. Había estado algo movida. Llegamos al CEMEFO, descargamos y la colocamos en la plancha. Su cuerpo de menos de 1,40 se veía como una isla en medio de toda esa placa de mármol, e igual de blanca. Efren se quedó ahí a hacer la necropsia de ley. Preparó sus instrumentos y el papeleo. Empezó a inspeccionar el cuerpo desnudo de la niña. Algunos moretones y algunas cortadas por el impacto con el parabrisas. Le abrió la piel. Inspeccionó, como dice el protocolo, cada órgano de la niña con la delicadeza y el respeto que se merece un cadáver. Hacía frío y recuerdo que esas salas tienen un olor particular que se acentuaba con este. Al momento de llegar a los pulmones de la niña, se detuvo. Algo no estaba bien. Se sentía eso en el ambiente. Se recorría por su cuello hasta llegar a sus pies, sus manos, la izquierda en el pulmón, la derecha en el cuchillo de disección. Estaban totalmente quietas, su mirada directo al pulmón. No quería voltear a ningún sitio más. No estaba bien. No había algo bien en ese momento.
Sus ojos querían voltear alrededor, pero sabía que algo sucedería. Con miedo apretaba el cuchillo mientras su dedo pulgar jugaba suave con la plenura del pulmón de la niña. Respiró profundo y se dio valor para voltear. Y no había nada malo. Respiró de nuevo e hizo un corte en el pulmón para ver cómo estaba y seguir el procedimiento. Cuando iba a checar la laringe, la vio. Ella con los ojos abiertos, viéndolo. Sus ojos no iban a otro punto más que a él. La mano de Efrén en la garganta de la niña. Ella con la vista en él. No supo en qué momento el cuerpo realizó ese efecto que el cuerpo abriera los ojos, pero es algo que pasa. Se repetía a sí mismo: tranquilo, Efrén, no pasa nada. Son reflejos del cuerpo. Todo está bien. Continuó cerrándole los ojos y siguió revisando todo. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó cortando el cuero cabelludo y jaló hacia el frente de la cara de la niña. Esta quedó tapada hasta la nariz por el cuero. Tomó el serrucho para cortar y abrir el hueso. Cuando estuvo a punto, usó un formón para hacer presión y fracturarlo. De esta manera se expone el cerebro. El cráneo pequeño se movía suavemente mientras trataba de fracturarlo, o al menos de hacerlo de una manera adecuada. Cuando lo hizo, se le ocurrió mirar a los labios de la niña. Estaba sonriendo. Estaba sonriendo con los dientes expuestos levemente. Le estaba sonriendo a Efrén. No pudo seguir con el procedimiento y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado. Ambos fueron. La niña estaba ahí, sin expresión alguna, blanca como el color del mármol, debajo con un lago hemático que quedó rastro de líquido rojo y agua que se había encharcado. No pasó nada, solo lo imaginé, Vic, le dijo el otro doc. ¿Ves? ¿Te imaginas cosas? Es solo que estás nervioso. El otro doctor se puso los guantes y junto con Efrén siguieron el procedimiento. Terminaron y al momento de regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que los ojos de la niña los estaban mirando. A una hora que se encontraban del otro lado de la plancha. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios. Al regresar a ver el cuerpo, se encontraba sudando. Para este punto, ambos doctores decidieron esperar a que llegara el doctor Pereira, el más viejo del grupo. Cuando llegó, le comentaron esto. Él solo les dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse, al menos no sola. Si la limpian, al ratito se sentirán mal. Déjenla, está buscando a quien llevarse. Algún familiar verá esto y la va a limpiar. Pero créanme, es mejor que se vaya uno de ellos para que la acompañe. Efrén no dijo nada, a pesar de que lo que acababa de escuchar era sumamente extraño y aterrador. Cuando llegaron a reconocer el cadáver, su mamá y su papá fueron los que la vieron. El doctor Pereira era quien les mostró el cuerpo, mientras Efrén los veía a lo lejos.
Al final vio cómo su papá le limpiaba el sudor de la frente. Después de todo, la niña no se fue sola. En la noche, a mí me tocó ir a sacar a su padre de entre los fierros de su Explorer. Y a Efren, de nuevo le tocó hacer la necropsia, pero esta vez del papá. Benditas y siniestras coincidencias. Siniestros, recuerden que si las historias de esta noche les están gustando, pueden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos que estamos preparando. Estamos preparando historias sobre escuelas, sobre encuentros con seres extraños en el bosque, en el cerro, historias con brujas, y estaremos subiendo continuamente de esas historias. Pero por ahora se ha llegado el momento de continuar. Estás escuchando Relatos Siniestros. Mariano se sorprendió un poco cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Se notaba que era una anciana por la figura y el andar. Caminaba suavemente, lento, medio encorvada. Se hizo a un lado del camino y, defendiendo sus ojos de la luz del vehículo con una mano temblorosa, extendió el otro brazo, claramente pidiendo un aventón. Mariano dudó al principio. Aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana. ¿Cómo había llegado aquella anciana hasta ese lugar? Caminando no podía ser. Y si alguien la había arrimado en algún coche, ¿por qué la había dejado allí, en medio de la nada a esa hora de la noche? Pero al pensar en seguir de largo, en dejar a una anciana en aquella soledad, solo por desconfianza, se sintió algo avergonzado y frenó. Mariano había dejado unos cuantos metros atrás a la anciana, así es que tuvo que retroceder. Se estiró para abrir la puerta y la invitó a subir. Y luego procedió a inventarse una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. Buenas noches, señora. Suba. Iba distraído y la noté a medio tarde. Buenas noches, joven. Le agradezco que parara, dijo la anciana con una voz que sonaba bastante extraña, pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era evidente. Subió con aparente dificultad, pero al cerrar la puerta dio un portazo fuerte, tan fuerte que, al darse cuenta que fue excesivo, se excusó. Perdón, es que creí que había que golpear fuerte, como a los autos viejitos, como a esos de antes. Bueno, nunca está de más. Es peor que quede mal cerrada, comentó Mariano, y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella vieja? Aquello había sido bastante extraño. Después de un rato de marcha, le preguntó: ¿a dónde se dirige, señora? ¿A dónde va? Hubo una pequeña pausa mientras el auto seguía avanzando y el ambiente se ponía cada vez más tenso. Y había algo en el aire, en ese ambiente, en esa soledad en la carretera. Y después aquella anciana continuó diciendo: yo voy a donde quiero. Dígame usted, ¿siempre levanta extraños en los caminos? Puede ser peligroso. Claro que es peligroso. Normalmente no lo hago, pero como usted es una persona de avanzada edad, ¿crees que no soy peligrosa por ser una vieja? La vieja hizo la pregunta con un tono desafiante. No, perdón, señora, no
No quise ofenderla. Quise decir que no parece ser un asaltante o algo así. Usted me entiende, ¿sabe? Hay muchos malandros en este camino, pero una señora... Creo que me doy a entender, ¿no? ¿Y qué parezco? ¿Me parezco una bruja? ¿Y qué tal que si lo fuera? ¿Y si lo soy, qué? Al decir eso, la apariencia de la vieja se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abrió desmesuradamente al lanzar la carcajada y su piel estaba más arrugada y caída en pliegues que se balanceaban bajo su mentón. Mariano se aterró, pero pensó rápido y aceleró, frenando después bruscamente. Al no tener puesto el cinturón, la bruja, aquella anciana, salió disparada por el parabrisas. Mariano volvió a tomar la marcha y pasó por un lado de aquella cosa que estaba todavía tirada en el suelo, y por el retrovisor la vio ponerse de pie. Aquella cosa se puso de pie de un salto para seguidamente correr hacia el vehículo como una araña, mientras lanzaba un grito horrendo de furia. Entonces, nuevamente Mariano reaccionó rápido y esta vez aceleró. Evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura y lo que hubiera podido hacerle. Pero, todavía mirando por el retrovisor, Mariano se dio cuenta de que un vehículo se acercaba por la misma carretera donde estaba aquella criatura. Mariano casi podía asegurar que de nuevo se miraba como una anciana, como una simple anciana, y no como una bruja que se movía como una araña. Mi esposo conducía la camioneta y aunque estábamos cansados, tratábamos de mantenernos despiertos, haciendo alguna broma o comentando algo que habíamos visto en nuestro viaje. La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente solitaria en medio de la nada. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Fue entonces cuando, en un instante fugaz, algo llamó nuestra atención. Un reflejo blanco pasó velozmente por delante de la camioneta, pero no un reflejo como un animal. Era algo más humano, apenas perceptible en la penumbra de la noche. Mi esposo frenó bruscamente y junto con los demás pasajeros miramos por las ventanas con incredulidad. Allí en medio de la carretera solitaria apareció una figura femenina vestida de blanco. Su figura etérea se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiéramos asimilar lo que estábamos presenciando. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si hubiéramos vislumbrado un alma en pena de alguien que vaga por aquel lugar desolado, como si estuviera condenada a repetir ese mismo hecho una y otra vez. No quisiera pensar que es un alma maligna, un fantasma de esos que tratan de hacerte daño, que te hacen salir del camino para que te estrelles con algún árbol o que tengas algún accidente para que los acompañes. Después de un rato, el silencio sepulcral se apoderó de la camioneta mientras intentábamos procesar lo sucedido. Habíamos sido testigos de un encuentro con lo sobrenatural. No lo sé.
y las teorías y especulaciones se agolpaban en nuestras mentes, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acabamos de ver. Continuamos nuestro viaje en un estado de alerta constante. Cada sombra parecía albergar un secreto oscuro y cada ruido nos hacía estremecer. El tiempo parecía eterno mientras avanzábamos por la oscuridad de la noche. Finalmente, llegamos a nuestro esperado destino, exhaustos y con el alma llena de inquietud. La experiencia que vivimos esa noche quedó grabada en nuestras memorias para siempre, en todos y cada uno de nosotros. Mi esposo aún cuenta esta historia con un dejo de miedo en su voz, aunque él dice estar convencido de que lo que vimos no fue más que una simple alucinación. ¿Qué fue aquella figura vestida de blanco? Yo, por otro lado, creo que, no sé, fue un espíritu errante en busca de paz, o realmente era un alma en pena que no puede descansar.